Gracias. Me extendí un poco, pero no podía pasar por alto este acontecimiento. Y hoy día, amigas y amigos, viene un capítulo que en San Marcos se ha tocado más de una vez. Es más, el temario de selección es un temario que está vinculado con el temario de la Academia APU, donde tienen justamente los temas fijos o los que más están viniendo en los últimos años en el examen de admisión de San Marcos. ¿Sí es? Es más, uno de los temas que vamos a hablar la próxima semana, sí, en la próxima semana tocamos un tema que se llama áreas naturales protegidas. Ese tema vino en el examen de San Marcos la semana pasada. Así es, vino. Entonces que aquí en el APU siempre mandamos las fijas. Y por eso que no es de sorprendernos que el colegio APU y la academia APU haya tenido un montón de ingresantes, un montón de cachimbos, más de 30 cachimbos, Jesús, ¿no? Algo de 20 cachimbos, profe, para No, la yo San he Marcos. contado 32. 32 ha subido. Ah, ya, sí, 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 sí. Yo he contado 32 cachimbos, así es. Wow. Entonces, 32 apuninos, vamos a expropiar San Marcos. En distintas carreras. Y bueno, qué alegría por todo. Y también vamos a celebrarlos ya el otro año cuando ustedes postulen, cuando ingresen en su momento, ya cuando la pandemia está superada, vamos a tener que celebrar su fiesta de cachimbos y de paso reencuentro post-COVID, ¿no? Reencuentro sobrevivientes COVID 2022. Listo. Vamos a hablar de las 11 corregiones. Y estas 11 corregiones es un capítulo que se complementa con lo que hablamos la semana pasada, que fue de las 8 regiones naturales que hablamos de la que planteó Javier Pugal Vidal, ¿no? Pero recuerda que Javier Pugal Vidal tenía algunas observaciones o críticas respecto a cómo ha hecho su investigación, pero reitero, no lo invalida, pero se puede mejorar, claro que sí, se pudo haber mejorado, porque ya, no, ya falleció el doctor Javier Pugal Vidal. Bueno, lo que hace esta clasificación ecológica planteada por Antón Brack, un momentito, por favor, me están llamando, un toque rapidito, más rapidito. RS. Ya. Esta clasificación tiene este criterio. Mira, son áreas, regiones en el Perú que tienen en común condiciones de clima, recursos hídricos, de suelos, de flora y fauna, pero aquí la palabra clave es la siguiente. O sea, no es como las 8 regiones naturales que son pues elementos en común, ¿no? Que tienen, que coinciden con el mismo tipo de clima, coinciden con el mismo tipo de flora, fauna y relieve, ¿no? No solamente se resume a eso, sino que en las 11 regiones pone énfasis en este tipo de criterios. Que todos los elementos que tienen en común están en qué? En estrecha interdependencia. ¿Qué significa la palabra que está en estrecha interdependencia? ¿Cómo lo entienden ustedes? A ver, muchachos. A ver. Es como la familia. En la familia que uno está aislado, o todos están depende, o todos se relacionan, se vinculan con el otro. Todos están relacionados, ya sea por parentesco con la familia, o por cuestiones económicas, o porque ya me queda otra, porque no tengo dónde vivir, qué sé yo, pero hay una interrelación, exactamente. En el caso de aquí, de forma ecológica, todos los elementos están interconectados de una u otra manera. Entonces, ¿esto te suena similar a este concepto? En elementos vivos, bióticos, y elementos abióticos, no vivos, que están en constante interacción en un territorio, en un ambiente. Aquí te suena esta palabra, esta idea. A ecosis, complétela. Correcto, al ecosistema. Así es. O sea, una ecorregión es un ecosistema. Muy bien. Claro, un poco más complejo porque un ecosistema pues, puede ser pues, un territorio más pequeño, un ecosistema puede ser una pequeña charca, una pequeña laguna, una playita, este es mucho más amplio. Es mucho más amplio
Y eso es una ecorregión, ¿no? Es un ecosistema en visión más ampliada y más compleja, con más elementos entre sí. Muy bien. Ah, Antonio Brac, sí, también fue mi profe, 12 años, biólogo, nacido en Oxapampa, en Pasco, de padres alemanes, me parece que fue. Sí. Fue el primer ministro de Ambiente. Sí. ¿Cuáles son los criterios o factores condicionantes para clasificar, para identificar cada una de estas 11 ecorregiones? Bueno, Antonio Brac considera estos criterios. Seguimos. Volvamos a la clase. Aquí me quedé, ¿no? Bueno, para Antonio Brac, el criterio para poder identificar de manera más concreta, más precisa, un ecosistema o una ecorregión es el clima. Él toma de referencia el clima de la clasificación de Köppen, que Vladimir Köppen hizo una clasificación climática para el mundo, creo que son 10 climas más o menos que clasificó, de los cuales 8 de ellos están en el Perú, 8 de esos climas. Identificándolos en el territorio peruano, Antonio Brac, en su criterio, pues determina que según el tipo de clima, pues va a influenciar sobre los tipos de precipitaciones, o sea, de lluvia, la cantidad de lluvias y la temporada que esto se desarrolla en el territorio peruano, igual que la humedad, etcétera. Y esto influye también sobre el desarrollo de la flora, y donde se desarrolla un tipo de flora determinada, ese tipo de específica de flora se interrelaciona con un tipo específico de fauna también. O sea, todo está conectado, ¿no? Entonces, todo tiene conexión, y además lo que hace Antonio Brac es que también vincula o relaciona el mar peruano como un ecosistema más, cosa que no lo había hecho Javier Pugal Vidal. Aquí el mar peruano le da su lugar como un ecosistema porque tiene su propia flora, su propia fauna, sus propios elementos que tienen que ser reconocidos como tales, como su aporte ecológico para el país. Y justamente vamos a hablar de las ecorregiones marinas, como el mar tropical, como ves en el mapa. El mar tropical, amigos y amigas, está frente a las costas de qué departamento. Mira aquí en el mapa, toda esta sección celeste es el mar tropical, que llega hasta la península de Baja California en México. Pero frente al Perú, frente a qué departamento se encuentra. Miren bien el mapa. A ver. A ver. Tumbes, solamente Tumbes, falta uno más. Ili, Piura. Tumbes y Piura. Frente a Tumbes y Piura está el mar tropical. Y ojo, ¿qué fama tienen las playas que están en Tumbes y Piura? ¿Son playas de aguas frías o de aguas cálidas? Claro, ¿como qué playas? A ver, chicos, a ver, ¿qué playas famosas han aquí? A la orilla del mar tropical, en Tumbes y Piura. Una famosa playa que va mucha gente ahí también, ¿no? Limeñito, muchos fumones también van ahí, hay muchos cholos también. ¿Cuál? Comienza con M.
No ha sido, pero ha escuchado de esas playas del norte. Máncora, claro, Maffer, muy bien. Maffer, conoce. ¿No has escuchado? También está Punta Sal. ¿Escuchas la playa de Punta Sal una vez? ¿Sí o no? Punta Sal, Bichayitos, Zorritos, Órganos, Lobitos, Colán, son playas que, por cierto, yo me he viajado por toda esa ruta hace unos años atrás. Me conozco esta ruta de acá. Si hubiese tenido en mi canal en aquella época, en mi canal de YouTube, entonces hubiese filmado pues, la ruta geoloco por Máncora, por Bichayito, por Punta Sal. No, no, ya volveré algún día. Entonces, este, estas playas aquí, que está a la orilla del mar tropical, no tienen nada que envidiar si vas a una playa del Caribe. No tiene nada que envidiar, nada. Porque también en su oportunidad también viajé al Caribe, también en San Andrés. Entonces, aguas cálidas todos los días del año a toda hora. ¿Cómo que cálida? A ver, aquí te doy valores de temperatura, 21, 24 grados Celsius. Pero en lo concreto, ¿qué significa eso? A ver, cuando no hace mucho frío, tienes que bañarte porque no puedes estar cochino todos los días. Algunos se bañan con agua fría, no, yo me baño con agua fría, ¿no? Pero muchos se bañan con agua tibia. Entonces, ya sea que con la ducha, cuando tú mezclas el agua fría y caliente en la ducha, o ya seas, hierve tu agua en tu olla y después la mezclas con agua fría y te bañas en la ducha, muy bien. ¿El agua cómo tiene que estar? ¿Que te quema la piel o debe ser una temperatura agradable? Claro, tibiecita, ¿no? ¿No? Tibiecita, ¿no? Así es. Ya, así, casi así, es lo más parecido posible a esa temperatura templadita, agradable, cuando te bañas con agua cálida, es la temperatura del mar tropical. Así es. Todo el año, a cualquier hora. Así es. No está contaminada. No, no está limpiecita. Está más limpia que las playas de Lima. ¿Sí es? ¿Qué te parece esa sensación? ¿Te sería desagradable o agradable bañarte en unas playas con ese tipo de condiciones hídricas, con esas temperaturas del agua? A mí me relaja, es relajante. ¿Sí es? La primera vez que metí los pies a ese mar tropical, después de varias horas de viaje, estaba ya cansado, mi amigo Pachuco me dijo, vamos a la playa nomás, hermano, y era como las 5 de la tarde, y estaba nublado ese día, en Tumbes. Dijo, no, compadre, quiero darme un baño y dormir, no, estoy cansado de tanto viajar. No, vamos, pues, me decía, pues, tu pata Pachuco, espero que esté bien. Entonces, ya vamos, yo estaba con short, me acuerdo, con bermuda. Y lo que uno siempre espera el agua de la ola, ¿no? Porque la arena estaba mojada, ¿no? Pero ahí en la arena no puedes medir bien la temperatura. Pero además que estaba caliente la arena porque había hecho sol, bueno, había hecho sol todo el día, ¿no? Pues ahora ya estaba nublado. Era que cuando te caiga el primer olón, o la primera sola a tus pies, es hacer así, ¿no? Porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? Esa agua fría que vemos o que vamos a las playas que estén en Lima, en Ancas, en Ica, que son agua fría, ¿no? Entonces, cuando me llegó la primera, y fue una ola un poco alta, que me llegó casi a la cintura, me cubrió esa ola, y así también, ¿no? Como por el frío, ¿no? Pero no, el agua era tibia el agua, tibia. Y me quedo, ¿qué? ¿Qué sensación tan, para mí, novedosa? El mar tropical. El agua tampoco no es verdosa, no. El agua es medio azulada. ¿Por qué es medio azulada? Porque tiene muy poco fitoplancton. Sí tiene algas marinas, sí, tiene otro tipo de algas marinas, pero tiene poco fitoplancton. Y también tiene otras especies de peces. Así es. Más al norte hay un ecosistema muy interesante que se forma en el mar tropical. Cuando el río Tumbes, el río Sarumía, lleva todas sus aguas hacia el mar tropical, en esa mezcla de agua dulce del río con el agua tropical del mar, se forman los famosos manglares, los esteros de los manglares de Tumbes. ¡Wow! Es otro detalle. Y el mangle es una planta fluyo marina que vive en aguas tropicales
mezclada con agua dulce del río. Vamos a ver unas especies aquí. Estos son los manglares, unas aves como la fragata, que garzas, piqueros. Estos son los manglares y tapa sus raíces, que se adhieren al fondo aquí en el fondo del suelo, del lecho, que no es tan profundo tampoco, ¿verdad? Pero ahí están las raíces. Miren, están estos peces, el mero, a la izquierda vemos un mero, y este mero juvenil, porque hay mero mucho más grande. Un ceviche mero es carísimo, un pescado fino. Al lado derecho vemos el atún tiene ese tamaño, así es, el atún no es pequeño, el atún es grandazo, y ese atún después llega a tu casa como conserva, ¿no? Ahí está. Este pez, ¿quién manja este pez? A ver, ¿quién lo manja? De aquí lo comen mucho, frito, sudado, en ceviche. No, no es anguila, ¿no? Es un pez. Es el famoso perico. ¿Quién escuchó una vez del pez perico? Claro, es el perico. Sí. Pregúntale a tu mamá o a tu tía, a tu papá si cocina también, ¿no? Hay quien cocina en casa, ¿no? Perico, está. Yo no como ese pez porque se tiene la fama que es medio cochino, pero es muy, muy pescado y muy consumido por otros. Ah, este sí lo conoces, también de aguas tropicales. ¿Qué más? El pez globo. Aquí hay pez globo, aquí hay también tiburones, aquí también hay pues rayas, mantarrayas, tortugas marinas, las conchas negras, etcétera. Son peces tropicales, así es. Y así como hay mar tropical, desde Piura hacia el sur, hasta el centro de Chile, pasando previamente por las regiones de Lambayeque, de La Libertad, Ancas, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, y ahí hasta Chile, es el mar frío de la corriente peruana, que lo conocemos muy bien porque todos nosotros alguna vez hemos ido a una playa de esta región de Lima, ya sea en la Costa Verde o en la playa del sur, o por el norte chico de Lima, las aguas son aguas frías, ¿no es cierto, no? ¿No? ¿No te acuerdas, no? Cuando se el agua fría por tus pies y se erizaban los vellos de tu cuerpo, ¿no? ¿No? Claro, se te paraban los pelos. El frío, hasta que tu cuerpo ya se acostumbraba a la temperatura y ya te metías como fuera un delfín en el mar, ¿no? Así es. Aguas frías por el fenómeno de afloramiento, que es el ascenso de aguas profundas, de la zona más profunda del océano hacia la superficie. La coloración del agua es verdosa porque abunda una gran cantidad de fitoplancton, unas microalgas, que se encuentran en mayor concentración en las primeras 4 millas de este litoral y tiene también una gran variedad de especies marinas. Es más, en el mar frío hay la mayor biodiversidad y la mayor cantidad de peces. Por eso que esta parte del Perú es un área de gran actividad pesquera. De gran actividad pesquera. Muy bien, ahí está. Y también vemos muchas aves guaneras que también dependen de esos peces para alimentarse y habitan en las islas que también están dentro de este espacio del mar frío de la corriente peruana. Ahí tenemos el fitoplancton, los sargazos, que son una de esas algas marinas que abundan mucho aquí, los lobos marinos, la anchoveta, la anchoveta, que es muy nutritiva, que es la anchoveta no solamente es destinada para la producción de harina de pescado, sino también se están fomentando desde hace años atrás el consumo también de la anchoveta, que tiene omegas, propiedades nutricionales muy favorables para la salud. Las ballenas, cachalotes. Aquí también está la pota también llamada calamar gigante. Jurel, lorna, cabinza, cojinova, corvina, lenguados vive en el mar frío. Peces que vemos en los mercados. Y tenemos aquí también aves guaneras, ¿no? El guanay, que es una de las más abundantes que se encuentran en las islas guaneras, cuyos guanos son pues, destinados para fertilizantes, los pelícanos, entre otros. Ahora hablamos de las ecorregiones costeñas. Mira, muchachos.
Aquí señalamos el bosque tropical del Pacífico. Mire bien el mapa. ¿En qué departamento está este bosque tropical del Pacífico? Mire bien el mapita. Sí, solo en Tumbes. Pregunto, ¿en una pequeña o gran porción de Tumbes? En una pequeña porción de Tumbes, correcto. Y no se entra en Tumbes, sino que este se prolonga también por ¿dónde? Se prolonga por Ecuador, por Colombia, por Panamá y llega hasta Costa Rica. Entonces, ecosistemas son un ecosistema grande. Pero en el Perú solamente representa esta pequeña área de Tumbes. Ahora, ¿cómo es el bosque tropical del Pacífico? Aquí te suena la palabra bosque tropical. ¿Cómo te imaginas este lugar? ¿Qué cosa predomina en este bosque tropical? ¿Cómo te lo imaginas? Calor, muy bien. Mucha vegetación también, cálido. ¿Sí? ¿Y esta vegetación qué será? ¿Serán pastos o serán árboles? Árboles muy altos, muy bien. Y si es un bosque con árboles tropicales, serán árboles de mediana altitud o de gran altitud. Claro, así es. Aquí hay cedro, caoba, también hay plantas tropicales como las orquídeas, las bromelas, las lianas, etcétera. Y también hay animales de origen amazónico. Aquí hay tigrillos, hay el cocodrilo americano, que no es el caimán que está en la selva peruana, es otro tipo de reptil. El caimán no, es el cocodrilo americano o cocodrilo de Tumbes. Así es. Aquí tarántulas, serpientes. O sea, es como una pequeña selva, como la selva de King Kong, pero en Tumbes. Vamos a ver la imagen que... Ahí está. ¿Te imaginas un pedazo de costa, de la costa, perdón, que tiene este tipo de paisaje? ¿Te lo imaginabas tú? ¿Ah? Claro que no. Ni yo me imaginaba que una parte de la costa peruana era así, de bosque, de selva, en la costa. Eso te imaginas tú en la Amazonía, pero no en la costa peruana. Tampoco me lo creía yo cuando lo visité por primera vez. Tampoco me lo creía yo. Y esa en la actualidad es la Reserva Nacional de Tumbes. Y aquí tenemos uno de los árboles que predomina aquí. Mira las orquídeas, qué lindas, las orquídeas, las bromelias, el tigrillo, el cocodrilo americano, el monocoto de Tumbes, que es un animal también primate en peligro de extinción. Y no es todo, sino al costado de ese bosque tropical del Pacífico hay otro bosque más, este bosque seco ecuatorial. Y mira, todo lo que está de rojo, este bosque seco ecuatorial. Dime, muchachos, aquí, ¿qué departamentos está este bosque? Que obviamente es mucho más grande que el bosque tropical del Pacífico en el territorio peruano. ¿Qué departamento vemos aquí que está de rojo? Tacna, ahí no está Tacna, mis amigos. Tumbes, Piura, Lambayeque, parte de la Libertad, Cajamarca hasta Amazonas. Así es. Y viene este bosque desde más o menos desde Ecuador, viene, desde la península de Santa Elena en Ecuador. Y es un clima cálido, hace que hay calor, pero un cálido seco. Y con el cálido seco quiere decir de que es caluroso y solo llueve una estación en el año, nada más. De diciembre a marzo, o sea, en verano. El resto del año no llueve. Por eso es que muchas de sus plantas, de sus árboles son caducifolios. ¿Cómo caducifolios? Cuando llega la estación seca, que hace calor, pero no llueve, muchos árboles a propósito hacen caer sus hojas para ahorrar energía y viven solamente del agua subterránea que sus poderosas y profundas raíces pueden alcanzar a varios metros de profundidad, porque de la lluvia no van a esperar todavía hasta el otro año. Aquí tenemos un árbol muy representativo, es el algarrobo. Los algarrobos, los ceibos, los guayacanes, los guatalcos son muy, muy importantes. Y aquí también hay animales endémicos que no se encuentran fácilmente en otras partes de Perú, como la pava de blanca, como el venado gris de cola blanca, como el oso hormiguero. El oso hormiguero también es endémico de aquí, que no lo vemos en otras partes de Perú. Bien. Y para esto vamos a ver un pequeño video también.
Este es oso hormiguero. Vamos a hacer un pequeño video. Un ratito, por favor. ¿Dónde estás, videito? Aquí estás. Donde vamos a ver justamente cuando estos dos ecosistemas, el bosque tropical del Pacífico y el bosque seco ecuatorial, se encuentran. Y un poco vamos a ver su flora y su fauna. Y vas a decirme tú, ¿qué animal te ha llamado más la atención de aquí? ¿Qué animalito? En el extremo norte de la costa del Perú, donde el cálido mar, las playas y los hermosos manglares atraen toda la atención de los visitantes, hay una región de belleza extraordinaria y muy poco conocida. Está ubicada entre el mar y los cerros donde comienza la cordillera, y es el verdadero asombro de todos aquellos que se animan a visitarla. Volando desde la orilla del mar hacia el este, en cuestión de minutos el paisaje comienza a cambiar, y aparecen unas colinas de poca altura, cubiertas de una densa vegetación, color marrón oscuro, salpicada a ratos de gris y verde claro. Es un gigantesco bosque seco, aparentemente deshabitado, donde millones de árboles y plantas diversas se esfuerzan por alcanzar la luz y desarrollarse en un terreno visiblemente falto de agua. Por unos momentos las colinas se suceden unas a otras, mostrando todas el mismo tipo de vegetación. Pero repentinamente el paisaje vuelve a cambiar, y frente a nosotros el bosque seco se convierte en una extensa selva, verde y llena de vida. Aquí los árboles tienen otras formas y colores, y por un momento da la impresión de que hemos pasado de la costa a la selva amazónica. Grandes velos de neblina cubren las montañas más altas, y es fácil imaginar la cantidad de vida que se oculta en ese follaje. Desde que despegamos de la orilla del mar hasta aquí, han pasado apenas 10 minutos, y Tumbes se ha transformado frente a nuestros ojos. De una faja costera típica de nuestro territorio, hemos pasado a una selva tropical, como nunca hubiéramos imaginado que existía en este departamento. Toda esta región de bosques forma parte de la Gran Reserva de Biosfera del Noroeste, un territorio protegido por las leyes del Estado que tiene un área de más de 230.000 hectáreas, la mayor parte comprendida dentro de los límites de este departamento. En esta reserva se protegen dos tipos de hábitat, el bosque seco ecuatorial y el gran bosque tropical del Pacífico. Dos ecosistemas únicos en el Perú, que albergan especies animales y vegetales que no se encuentran en ningún otro sitio en nuestro país. Estos bosques son el hogar del oso hormiguero, al que también llaman tamandúa y brazo fuerte, el cocodrilo de Tumbes, especie gravemente amenazada de extinción, los grandes monos coto, el venado de cola blanca, los coloridos trogones, las tarántulas marrones y los inquietos cormoranes. Aquí viven también insectos y aves extraordinarias, y florecen especies vegetales tan raras que muy pocas personas saben que existen. El bosque seco, junto con el gran bosque tropical del Pacífico y el santuario de los manglares, donde habitan cientos de especies de pájaros de todos los tamaños y colores, son un patrimonio natural invalorable del Perú. Viajar por cada una de estas áreas protegidas es como volver a descubrir el departamento de Tumbes. Marca, vieron a lo lejos estos cerros y les pareció que tenían el mismo color del algodón azulado con que las mujeres de su lejana patria confeccionaban sus faldas. Ese color, llamado amotape en España, se quedó para siempre como el nombre de esos cerros. Desde que salimos de Tumbes hemos recorrido cerca de 85 kilómetros
para llegar a los límites del Parque Nacional Los Cerros de Amotape, donde comienza el bosque seco ecuatorial. En el puesto de vigilancia nos detenemos brevemente para conversar con los guardaparques, que nos hablan de su trabajo y de los esfuerzos que realizan para impedir las incursiones de los cazadores, traficantes de aves y extractores de madera, que con frecuencia ingresan furtivamente en el parque. El jefe del puesto de control, que nos acompañará en todo el viaje, nos cuenta que tiene solo 4 guardaparques para cuidar un territorio de 91.300 hectáreas. No tienen vehículos ni presupuesto para combustible, pero aún así hacen lo mejor que pueden su trabajo, controlando sobre todo los carros que entran y salen por esta carretera. El día va llegando a su fin cuando finalmente arribamos a nuestro destino e instalamos nuestro campamento en una colina cerca a la quebrada Casaderos, en el centro de los cerros de Amotape. A pesar del largo viaje, nadie se siente cansado y todo es animación y charla entre las carpas. Mientras unos se dedican a consumir las provisiones que teóricamente deben durar 35 días, otros revisamos mapas y fotografías del parque, que recién mañana veremos en toda su belleza. En las semanas siguientes nos quedaríamos maravillados al comprobar la enorme variedad de especies que se refugian en estos cerros. El crepúsculo y el amanecer tienen exactamente los mismos colores en el bosque seco y también la misma temperatura. En estas horas no hace frío ni calor, pero cuando el sol termina de salir y comienza su recorrido por el cielo, el calor es tan fuerte que es mejor comenzar a caminar temprano para llegar al río de mañana, donde la brisa refresca algo el ambiente. Por estar ubicada muy cerca de la línea ecuatorial, esta región debería tener un clima mayormente tropical, es decir, cálido y húmedo y con abundantes lluvias. Pero la presencia de la cordillera de los Andes, por un lado, y las corrientes oceánicas por el otro, le confieren un clima más bien subárido. La mayor parte del año es totalmente seco y solo llueve en los meses del verano, entre diciembre y marzo. Con la poca agua que recibe en esos meses, se sostienen los árboles y las plantas que estamos viendo. Pero 3 meses de lluvia al año no serían suficientes para hacer que esta vegetación crezca y se desarrolle. El bosque seco de Tumbes sobrevive principalmente porque cada 9 o 10 años el fenómeno del Niño trae fuertes lluvias que se prolongan por 6 o 7 meses, elevando el nivel de las aguas subterráneas. Es de ese fenómeno y de las aguas acumuladas en el subsuelo que vive el bosque. Cuando el sol ya brilla alto en el cielo, distinguimos en los árboles a las primeras aves rapaces que otean el paisaje en busca de sus presas. Un halcón juvenil parece desperezarse en su rama antes de salir de cacería, mientras que el veloz guaraguá. Los ceibos de tronco muy verde, con sus ramas totalmente desprovistas de hojas, sobresalen nítidamente entre la vegetación del bosque, como gigantes desnudos expuestos al sol. En el norte, al ceibo le dicen palo borracho o barrigudo, por la forma protuberante de su tronco. Aquí en el parque, donde está prohibido la tala de árboles, el ceibo llega a crecer hasta 25 o 30 metros de altura, y sus troncos alcanzan un diámetro de 4 metros, incluyendo las grandes aletas con que fijan su enorme peso en el suelo.
Los ceibos pertenecen a ese tipo de árboles llamados caducifolios, que pierden totalmente sus hojas durante una época del año, antes de la floración, como una forma de conservar toda su energía, para luego producir flores y frutos. Por eso hay épocas en que se ve a los ceibos sin una sola hoja, y luego totalmente cubiertos solo de flores. En nuestra primera caminata por el bosque encontramos otra variedad de ceibos completamente erizados de gruesas púas que desarrollan desde sus primeros años para defender su tronco de los depredadores. Las púas tienen hasta 4 centímetros de longitud en algunos lados y protegen todo el tronco y las ramas del ceibo como una antigua armadura. La mañana avanza y nuestra caminata nos lleva ahora por las orillas del río, donde pescan y se asolean las bandadas de cormoranes. Estos pájaros son las aves de mayor distribución en el territorio del Perú y de todo el mundo. A los cormoranes se les encuentra igual en la China como en Canadá, Europa y el norte de África. En el Perú es fácil verlos pescando en las cochas de la selva amazónica o en las orillas del mar. Se alimentan principalmente de peces y a mirar de cerca a las iguanas gigantes, que duermen al sol entre las grietas. Las iguanas gigantes, a las que en el norte del Perú llaman pacazos, son reptiles propios de climas cálidos y tienen especial importancia por haber formado parte de la dieta de los primeros grupos humanos que habitaron estas tierras. A pesar de su feo aspecto, su carne es muy apreciada hasta hoy, y no son pocos los que las cazan para comerlas. Las iguanas son animales diurnos que se alimentan de insectos y brotes tiernos de las plantas. Les gustan sobre todo los pequeños algarrobos y los retoños de ciertos cactus. Cuando son perseguidas por las águilas o los zorros, sus enemigos naturales, los pacazos pueden correr muy rápido y también zambullirse en las pozas o ríos, donde se mueven con gran facilidad. En los últimos años, más de 30.000 ejemplares de estos reptiles, sobre todo juveniles, han sido sacados de su hábitat natural para venderlos como mascotas, por lo que su número está reduciéndose considerablemente en Tumbes. Luego de casi 8 horas de caminar por el bosque, maravillándonos con las aves, mamíferos y reptiles que habitan este parque, iniciamos el regreso al campamento, comentando las experiencias del día, cuando repentinamente alguien grita, ¡un oso! Buscamos con la vista y efectivamente algo camina entre las copas de los árboles. ¿Es un oso? El animal se balancea brevemente en las ramas del árbol y podemos apreciar su silueta contra el cielo, lo que nos permite identificarlo totalmente. Es un oso hormiguero, típico del bosque seco, al que también le llaman oso colmenero u oso melero por su costumbre de subir a los árboles en busca de panales de abeja, cuando no encuentra las hormigas que son su comida favorita. El oso, que también nos ha visto, olfatea el aire poniéndose en alerta y decide quedarse en las ramas altas donde se siente más seguro. Desde unos 10 metros de altura, el hormiguero nos mira con curiosidad y nosotros también lo observamos, pensando que ha sido una suerte encontrar un ejemplar de estos mamíferos en un lugar visible, porque usualmente prefieren buscar su comida en lo más denso del bosque, donde no los pueden perseguir los perros de los cazadores humanos, que son sus únicos enemigos en el parque. Luego de casi una hora de espera, el oso se siente en confianza y baja cautelosamente de las ramas, solo para meterse, con toda la rapidez que le permite su peso, en el hueco de un árbol. Esta es una actitud típica de los hormigueros cuando se sienten amenazados. Por entre las rendijas del tronco podemos ver su cola, sus poderosas garras y a ratos su cara, mirándonos con alguna inquietud. De
De este hueco no saldrá hasta que no se sienta completamente seguro. Los guías nos dicen que podría quedarse allí un día entero. Así que decidimos marcharnos, un poco apenados de no haberlo podido grabar un rato más. Decide ahora volver a tierra y continúa su camino. Estos animales se encuentran en los bosques secos y húmedos de casi todo el continente americano. Llevó al campamento un buen pedazo de este nido que había quedado en el suelo. Aún contenía muchas termitas y lo dejó al aire libre para que terminen de salir. ¿Cuál sería nuestra sorpresa cuando muy entrada la noche escuchamos que alguien rascaba el trozo de nido detrás del campamento? Salimos a ver y hallamos un tamandúa juvenil muy tranquilo, comiéndose las pocas termitas que quedaban en el trozo de nido. Nos quedamos observando largo rato y notamos que parecía no tener ningún miedo a los humanos. En la mañana ya se había hecho nuestro gran amigo y se dejaba acariciar como un niño. Siempre con un poco de temor por sus poderosas garras, todos disfrutamos acariciando su lomo y su duro pelo. El oso se dejaba tocar y aún más parecía disfrutar de las cosquillas que le hacía uno de nuestros asesores de campo. Se afirma que los grandes osos hormigueros pueden ser domesticados y llegan a vivir en amistosa convivencia con sus dueños. Pero el tamandúa es una especie que muy raramente entabla relaciones con los humanos. Los guías pensaban que tal vez este ha tenido contactos previos con lugareños que lo han tratado bien y ha ido perdiendo su miedo a la gente. Pero a pesar de su aparente docilidad, notamos que el oso se dejaba acariciar, pero no abrazaba a nadie. Para él, el abrazo es un recurso mortal que solo emplea en la lucha. Después de pasar unos momentos con él y hacer fotografías de recuerdo, lo llevamos todos juntos al interior del bosque, lejos de la zona de campamentos. Ese pequeño tamandúa sería uno de los mejores recuerdos de nuestro viaje. Y así es de temer. A la caza de sapos. Otro personaje que trata de disimular su presencia entre las hojas secas es la tarántula migala. Vive en los huecos del suelo y se alimenta de insectos y aves pequeñas. Ella sí es de temer. Su veneno no llega a ser efectivo en los humanos, pero resulta fulminante cuando lo utiliza contra los pájaros que atrapa en los nidos de las ramas, a las que sube con gran facilidad. También caza lagartijas y culebras pequeñas. Las tarántulas normalmente no son agresivas y se quedan muy quietas cuando alguien se acerca a mirarlas. Pero se afirma que cuando están furiosas, pueden pegar saltos repentinos hacia el rostro o el cuerpo del que las molesta. En el bosque seco de los cerros de Amotape encontramos muchísimas de estas tarántulas peludas, de color marrón claro, caminando por el suelo o tomando sol entre las rocas. Los lugareños las llaman araña pollito por su afición a comer los pichones de los nidos. Si se mantiene la calma y se sabe cómo hacerlo, es fácil recoger una de estas tarántulas para observarlas de cerca. No muerden, están muy estresadas.
Así es posible observar las poderosas mandíbulas que les sirven para triturar a sus presas. La tarántula migala es domesticable y algunas personas se animan a tenerlas como mascotas. Después de sostener a estos ejemplares por varios minutos, las dejamos en el suelo y recién sentimos los efectos de su presencia. El pelo de su cuerpo se pega en la piel y es muy irritante, más molesto que la picadura de un zancudo. Ese es el único recuerdo que deja en los humanos el gigantesco arácnido. El cocodrilo se acerca a la orilla y notamos que hay otro más, descansando entre el fango y el agua. Probablemente estamos viendo los dos únicos ejemplares de cocodrilo que quedan en esta parte del parque. El cocodrilo americano, conocido como cocodrilo de Tumbes en el Perú, porque solo se le encuentra en esa parte del país, es el reptil de más amplia distribución en el continente americano. Se le encuentra desde la Florida en los Estados Unidos hasta América Central y los territorios de Venezuela, Ecuador y Colombia. Altamente amenazado en nuestro país, es oficialmente el único reptil peruano considerado verdaderamente en vías de extinción. Parece que esta playa fangosa es su lugar favorito de descanso, porque ambos cocodrilos se acomodan para tomar sol y se quedan muy quietos, calentando sus organismos de sangre fría. Esto nos permite apreciar con más facilidad su verdadero tamaño. Algunas personas afirman haber visto cocodrilos de más de 4 metros en el río Tumbes, pero son muy raros. Estos animales que crecen lentamente durante toda su vida, que dura unos 40 o 50 años, rara vez se salvan de los cazadores para llegar a tamaños mayores que este. Tienen diferentes edades y tal vez sea una muestra de que los cocodrilos de Tumbes continúan reproduciéndose, a pesar de las dificultades que encuentran en su hábitat y la constante presencia de cazadores. Uno de ellos es especialmente atractivo. Tiene el hocico torcido hacia arriba, tal vez como resultado de algún accidente o una malformación genética. Sigue reproduciéndose en su hábitat natural. Pero esto no quiere decir necesariamente que esté comenzando una recuperación de la población de cocodrilos. Mientras existan cazadores que los persiguen y gente que los mata solo por deporte, estos cocodrilos juveniles tendrán muy poca oportunidad de llegar a ser adultos. Hallazgo de cocodrilos pequeños. Él calcula que este cocodrilo tiene unos 2 años y medio de edad y pesa unos 8 kilos. Tiene todas sus extremidades completas, algo que es raro en cocodrilos jóvenes, que usualmente sufren el ataque de adultos o son mordidos por sus propios parientes. A pesar de su escaso tamaño, 1 metro con 10 centímetros, el cocodrilo es muy fuerte y en los violentos movimientos que hace por liberarse, ha logrado herir con sus dientes la mano de uno de nuestros guías. El jefe del parque cree que es... ¿Qué tal? ¿Qué animal hasta aquí de este bosque seco ecuatorial y parte del bosque tropical del Pacífico te ha llamado la atención? A ver. Primero que es algo alucinante, increíble, de que este tipo de animales, plantas,
y subsiste en un pequeño territorio del Perú, entre Piura y Tumbes, ¿no? A ver, ahí me escribió de los cocodrilos que dice que me comentó acá. Se ve bacán, profesor, me dicen, Francisco, José Francisco. ¿Algún animal aquí que te llamó la atención? A ver, por ejemplo, de las iguanas. Las iguanas gigantes, claro, cuando llegan a ser enormes, cuando son adultas, ¿no? Pero cuando tú veas en la calle, no sé si en la calle alguna vez han visto que venden iguanas. Ya, esas iguanas las traen de ahí, de Piura. Entonces, no compres iguanas de mascotas. No las compres. Además se miran a poco tiempo, no llegan a ser adultas. Así es. Esto tortugas también, pues, tortugas. Los hormigueros como mascota. Sí, pero sus garras son bien filosas, no te pueden abrazar, porque te cortan sus garras que son muy filosas. Pero en unas partes del mundo sí he visto que tienen como mascota a los osos hormigueros. Así es, en otras partes del mundo. Pero otro tipo de oso hormiguero, que vamos a ver después, en otra ecorregión. No el pequeño que vemos aquí del bosque seco, ¿no? Las tarántulas, profe, las tarántulas. Sí, las tarántulas también pues son. Pero es mejor que no tenerlas como mascotas, es mejor tenerlas como que vivan en su medio ambiente, en su hábitat. Es como que, a ver, yo te pregunto, ¿cómo te sentías tú a estar encerrado varios días cuando comenzó las cuarentenas? ¿Cómo te sentías tú? ¿Aburrido? ¿Qué más? ¿Estresado? ¿Qué más? A veces normal. A ver, ¿te sentías feliz estando una semana, 2 semanas encerrado en cuarentena? Así es. Horrible, pues. No puede, que somos individuos que somos personas sociables, tenemos que hablar con otras personas, aparte de la familia, salir a la calle, caminar, qué sé yo. Imagine cómo se sentirá un animalito que está encerrado, enjaulado, en una casa, en un jardín nomás, y no está en su bosque, en su hábitat natural. ¿Te imaginas cómo se debe sentir? ¿Tú crees que se debe sentir bien? No, lo mismo es. Por esa misma razón, bajo esa misma lógica, es decir, es crueldad, pues, es crueldad. Hay animales que son, pues, para ser domésticos, claro, como el michi, ¿no? Como el michi, como el fido, ¿no? Que son hechos para vivir con los humanos, son domésticos, ¿no? Pero hay animales que son silvestres que no, pues, no está para vivir como humanos. Así que esa es una crueldad. Bien, continuamos. Grabamos, Jesús, vamos, sigue grabando. Correcto. Tenemos aquí el desierto del Pacífico. Mira, todo lo de amarillo es el desierto del Pacífico y llega hasta el norte de Chile. Te pregunto, ¿podemos llegar a la conclusión? ¿Nosotros vivimos en el desierto del Pacífico, sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro, vivimos en un desierto. La ciudad de Lima está en un desierto. Si nomás ponte a pensar, ¿qué está ocurriendo en los últimos días con tus amigos que están en San Juan del Lurigancho? ¿Qué está pasando ahorita ya? No hay agua desde hace varios días. Pregunto, acá en San Juan de Lurigancho tiene ríos, riachuelos, manantiales, lagunas, fuentes de agua dulce para que la gente pueda sacar de ahí y no depender del agua de Sedapal. ¿Ah? No, pues no tienen. San Juan de Lurigancho, que es parte de la cuenca de toda esta área de Lima, es una área desértica, es un desierto. ¿Te imaginas nosotros que nos quedamos sin aguas como ellos por varios días? Tú puedes ir al río Lima a sacar agua para beber o para hervir, después te puedes tomarla. ¿Se puede hacer eso? No, pues no. Vivimos un desierto, somos un desierto. Tenemos agua potable porque, en fin, o sea, se tiene que invertir mucha plata y tecnología para potabilizar el agua contaminada del río Lima para que llegue a nuestros hogares. Ese es un esfuerzo, realmente, del hombre para tratar de captar algo de la naturaleza, lo contaminado que está, para que podamos subsistir. De lo contrario, sería un lugar inhabitable. Estábamos en un desierto. Sí es. Y algunas plantas crecen aquí, pues algunas plantas que crecen a los días del río,
o en algunos humedales como los patones de villa, otros humedales más, o que crecen en los cerros cuando hay mucha humedad como la flor de la retama, ¿no? No, la flor de la retama no, la flor de Mancaes, la retama está en la región andina, así es, correcto. Y algunos animales que salen también en el desierto como los gallinazos, lagartijas, viven aquí algunos zorros, los zorros costeños, etcétera. Son unas plantas que se desarrollan en el desierto del Pacífico. Lechuzas, también iguanas, también acá, en algunos sectores. Y respecto a las ecorregiones andinas, tenemos acá. La serranía esteparia. Aquí hay muchos cactus aquí. Un ejemplo de cactus que se puede comer, que crece acá, ¿cuál sería? Mira, que es una zona andina que está entre los 1000 hasta 1800 metros. La tuna, por supuesto, la tuna. A ver, otro tipo de xerófila que crece aquí, cuya gelatina sirve para la parte cosmética. La sábila, la sábila, la sábila. Y también están algunas flores, como la flor de la cantuta, el árbol de sauco que tiene frutos. Aquí también crece el maíz, la papa. Es un clima templado subhúmedo, es un clima muy agradable en realidad, muy buen clima para las personas que viven o que sufren de asma. Muy bien, está desde la Libertad hasta la frontera con Chile, entre los 1000 hasta 1800 metros sobre el nivel del mar. Y también hay animales andinos como el puma, el zorro, los gorriones, el gavilán, el cernícalo, el oso de anteojo, los cuyes, las vizcachas viven aquí también. Un típico valle de serranía esteparia, valle de Urubamba. Para compararlo con las 8 regiones naturales, sería así: la serranía esteparia equivale a la yunga, a la quechua y a la suni. Eso viene a ser su equivalente. Aquí vemos el árbol del molle, el eucalipto, la tara, las tunas, el maguey, que es más grande que la sábila, la tara, la flor de la cantuta, el gavilán, gato montés, los zorros, los cuyes, etc. Mira el páramo. Pregunta, ¿el páramo aquí está en un territorio muy amplio o pequeño del Perú? Pequeño. ¿Entre qué departamentos? ¿Puede identificar entre qué departamento está el páramo aquí? Piura, Cajamarca, correcto. Piura, Cajamarca. Así es. ¿Qué más? Esta área, no solamente en Piura y Cajamarca, sino también se prolonga por Ecuador, Colombia, y llega hasta Venezuela. Es más, muchos países, como Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú, sus gobiernos tratan de buscar iniciativas, generar planes y proyectos para conservar los páramos. ¿Y qué tienen de especial los páramos? Los páramos son lugares donde hay vegetación de musgos, de pajonales, de plantas que absorben la humedad atmosférica, porque es una zona muy nublada, es una zona altoandina, en los 6.800, 5.000 metros, una zona alta, es muy fría, pero húmeda, no es fría seca, es fría húmeda. Aquí no hay glaciares, pero sí es una zona de altitud andina, y esta cantidad de neblina que se acumula aquí es captada por la vegetación, también por los bosques enanos, y esa vegetación absorbe esta humedad como fuera una esponja. Y al absorber como una esponja, ¿qué hace? Esta humedad se adhiere al subsuelo. Y en el subsuelo, ahí tenemos ahí que se forman manantiales y ríos que van a alimentar a los que se desplazan sobre el territorio peruano y sobre el territorio de los países que acabo de mencionar también. Es una importante fuente de agua dulce. Y hay animales que también son endémicos y se encuentran solamente aquí, como el pudú, como el tapir lanudo, que es como una chavaca peluda. El pudú es un venado muy pequeñito, la musaraña, el oso andino, entre otros más. Así es el pan, nublado, esta vegetación absorbe como esponja esta humedad y sale y aparecen estos manantiales que ven aquí en pantalla, y es parte de la fauna que se encuentra aquí.
La puna altoandina es la parte más alta de la región montañosa de los Andes. Es, a diferencia del páramo, es un clima frío, seco, al sur del área de Porcuya, hasta Bolivia. Aquí tiene las cumbres más elevadas de la cordillera de los Andes, que hay nevados, mesetas, pasos suabras. La vegetación que predomina es vegetación altoandina de Ichu, de Totora en las lagunas, de la Puer, Raimondi. Aquí cae también nevadas, granizadas, un clima bastante frío. Aquí ocurren las famosas heladas, el descenso brusco de la temperatura en las noches. Y animales que se adaptan a estas condiciones frías, tenemos el cóndor y también de gran altitud, ¿no? Las llamas, la paca, el guanaco, también tenemos la chinchilla, algunos peces como las truchas y los pejerreyes que se desarrollan en las lagunas altoandinas, etc. Ese es el árbol de quenual, el pajonal, la puya de Raimondi, también llamada titanca, las yaretas y los bofedales que se forman aquí en la zona altoandina, el surio, ñandú, el cóndor, las chinchillas, que están también en peligro de extinción porque este animal se la cazaba por su piel muy fina, destinada para hacer abrigos para gente con plata. Criminales. Los camellos sudamericanos, llama, alpaca, guanaco, vicuña. Y terminamos con las ecorregiones que están en la zona amazónica. Ya, esto, si comparamos con la selva alta o la rupa de la clasificación de las 8 regiones naturales, es lo mismo. Cálido, húmedo, la región más nubosa, más lluviosa del Perú, ubicada en el lado oriental de los Andes, tiene una abundante vegetación, una abundante fauna también. Es lo mismo que las 8 regiones, es la rupa, la selva alta, pero sin embargo, para las 11 ecorregiones, la selva alta también tiene otro término. No lo llaman rupa, le llaman yungas, pero no confundir con la yunga andina, que es sin S. Esta yunga tiene S. Este yunga de S con selva, de selva. Yungas, ¿muy bien? Valle de Yungas. Y ya está. Cataratas, valles longitudinales, cavernas, las orquídeas crecen mucho aquí, el agua de pan, que es un fruto que está a la izquierda, las palmas aceiteras por otro lado, el tunqui vive aquí, el gallito de las rocas, el jergón, venenosa serpiente, este animal que se llama el michacho y que come los granos del café, donde se extraen unos cafés más exóticos y caros del mundo, el café de michacho. Investiguen esa información, les va a sorprender mucho. Tenemos también la selva baja o bosque tropical amazónico. Aquí un dato que tienes que tú considerar que te puede ir temático. Es todo el área amarilla que ves en el mapa. Este bosque tropical amazónico o selva baja es la ecorregión más grande y con la mayor biodiversidad de Perú. Igual que la selva baja o la Omagua de las 8 regiones naturales. Lo mismo, las mismas características climáticas de flora y fauna y conserva también sentido. Tienen la mayor biodiversidad y las más altas temperaturas también. Y tienen la mayor extensión. Sin embargo, las 11 ecorregiones identificó un ecosistema más. ¿Por qué? Porque, ¿qué tienen en común la selva alta y la selva baja? Tienen bosques tropicales, o sea, bosques de cedro, caoba, palmeras de gran altitud. Muy bien. El siguiente ecosistema es, aquí vamos a ver, la sabana de palmeras. Y mira que esto te viene para el temático probablemente. La sabana de palmeras se encuentra entre Puno y principalmente en Madre de Dios, en la frontera con Bolivia. Ojo, esto viene del temático me parece. Y este ecosistema de la sabana de palmeras se diferencia del resto de ecosistemas amazónicos porque, o sea, sí, hay comunidades de palmeras, pero lo que predomina aquí no son los bosques, es otro tipo de vegetación. La vegetación que aquí predomina son de pastos naturales. Así es, muy similar a las sabanas africanas, ¿sí? Aquí hay muchos pastos naturales, muchas gramíneas que son plantas de granitos, pero sobre todo pastos naturales que predominan sobre la vegetación que a diferencia del bosque,
tropical es distinta. Igual, es un clima caluroso, cálido, caluroso, lluvioso. Aquí dice que algunas palmeras como el ongurawi, el aguaje, chimbillo. Y hay algunos animales que solo se encuentran aquí y no en otra parte de Perú, como el lobo de crin, el ciervo de los pantanos, el oso hormiguero gigante, que en otras partes del mundo he visto que lo domestican, pero bueno, dije, eso es debatible. Pero aquí está el oso hormiguero gigante, que es diferente al oso hormiguero que hemos visto en el bosque seco ecuatorial. Mira aquí el paisaje, ¿ves? Es muy diferente a la selva baja, ¿no? Muy diferente a la selva alta, ¿no? Muy diferente al bosque tropical amazónico que la selva baja. Aquí hay más predominancia de estas llanuras, terrenos llanos, con muchos pastos, más pastos que comunidades de palmeras. Así es, como el aguaje. Y este es el lobo de crin, y este es el oso hormiguero gigante que te mencioné, que es mucho más grande que el otro. ¿Bien? El ciervo de los pantanos. Y bueno, hasta aquí llegamos porque ya era la hora para el temático. Espero que hayan apuntado unos datos que he señalado. Ahora voy a activar el temático. Ah, y también voy a decir qué preguntas vienen de la tarea. De la tarea domiciliaria. Las preguntas de la tarea domiciliaria son las 2, 4 y 5. 2, 4 y 5 son una tarea domiciliaria. Repito, 2, 4 y 5. Y el temático me parece que ya está publicado ya. Sí, ya está publicado ya. Algunos ya comenzaron a trabajar. Perfecto. Ya está habilitado el temático.